días. Este es el tercer video de la serie en relación con el objeto de estudio de la ciencia farmacología que denominamos farmacocinética. Estamos haciendo el análisis de tipo cualitativo de los procesos que sufre el fármaco a su ingreso al organismo, es decir, aquello que llamamos LABME: liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción. En el día de hoy repasaremos un concepto muy importante que es el de clearance. Cuando hablamos en farmacología de clearance, hablamos del volumen de plasma completamente depurado de una sustancia en unidad de tiempo y nos referimos a que esto puede ocurrir por dos procesos diferentes: el metabolismo, la excreción o ambos. Esos procesos serán objeto de análisis en la presente filmación. Comenzaremos entonces con el metabolismo, también llamado biotransformación en farmacología. Lo importante es que ustedes entiendan que el principio de la biotransformación se trata de la actividad de ciertas proteínas con función especializadas que llamamos enzimas, y a partir de dicha función, por el metabolismo o biotransformación de los fármacos, el fármaco madre o original será convertido en una sustancia diferente, tanto desde el punto de vista farmacocinético como farmacodinámico. En ese aspecto, ¿cuál es el objetivo que tiene la biotransformación o metabolismo? En el aspecto farmacocinético, no nos olvidemos que un fármaco que se filtra por el glomérulo en forma liposoluble puede ser reabsorbido y no será excretado. Por lo tanto, el metabolismo realizará diversos cambios, como son: aumentará la polaridad del mismo, se reducirá su volumen de distribución, será más hidrosoluble, menos liposoluble y más fácilmente excretable. Además de esto, debemos entender que también ocurren cambios farmacodinámicos en el metabolito y podemos analizar distintas situaciones. Fármacos como por ejemplo pueden ser, en una época por ejemplo la cocaína fue un fármaco, hoy ya no la consideramos fármaco, pero la cocaína produce dos metabolitos que son el ácido benzoico y la ergonina, que son inactivos. En otros casos, otros fármacos, como por ejemplo son el diazepam, produce distintos tipos de metabolitos. Por demetilación va a producir un compuesto que se va a llamar desmetildiazepam o nordazepam, con aproximadamente 70 horas de vida media, y luego este va a sufrir oxidación a oxazepam con 16 horas de vida media. Finalmente se conjugará con ácido glucurónico. Esto nos muestra cómo muchas veces no es el propio fármaco, sino son sus metabolitos activos los responsables de la persistencia de la acción, tanto farmacológica como tóxica. Por otro lado, también los fármacos pueden llegar inactivos a nuestro organismo. ¿Y qué ventaja tiene la acción del metabolismo sobre fármacos que son inactivos y que vamos a llamar de ahora en adelante prodrogas o profármacos? El metabolismo los activará. Y esta diferencia es esencial, porque cuando los fármacos son administrados, por ejemplo, por vía oral, sufren en su mayor parte un proceso de inactivación que, como ya hemos hablado con anterioridad, es lo que llamamos el efecto del primer paso hepático y además el de la mucosa intestinal. En este caso, el proceso de metabolismo lo que hará es producir su activación. Y este es el concepto más importante. Ahora debemos saber que pueden activarse tanto fármacos como tóxicos. Algunos ejemplos: la levodopa, droga utilizada en el tratamiento de la enfermedad Parkinson, se va a metabolizar a dopamina, que es la sustancia que está faltando en dicha enfermedad. Otro ejemplo, el enalapril, será metabolizado por las estearasas a enalaprilat, que es el compuesto activo. También tenemos que el tóxico
paratión puede ser entonces, por un mecanismo de oxidación, convertido en paraoxón y de esa manera se activará. Los ejemplos son muchos, pero no es importante el ejemplo, sino entender qué hace realmente lo que llamamos activación, o sea, a qué llamamos profármaco y cómo el metabolismo influye en la activación y en la ganancia, entonces, en este sentido, con respecto a lo ya mencionado, es decir, al concepto del efecto del primer paso. Además de esto, tenemos metabolitos que son tóxicos. No solo tienen la característica de ser inactivos, activos o profármacos, sino que son tóxicos. Y en este sentido es bueno recordar algunos ejemplos que en nuestro país han sido significativos, como por ejemplo la contaminación del vinito cuyano y mancero con alcohol metílico. El alcohol metílico en sí no fue el responsable de las muertes que ocurrieron, sino que lo que ocurrió fue que los metabolitos que se generan por el metabolismo del alcohol metílico, o sea, el formaldehído, entre otras cosas, estos metabolitos lo que van a hacer son los responsables de la toxicidad. Por lo tanto, vemos, no es el fármaco madre, sino es el metabolito. Además del alcohol metílico, nosotros podemos nombrar otros ejemplos similares en relación con la toxicidad por distintos metabolitos. Uno muy importante es la toxicidad del fármaco que llamamos paracetamol. En este caso, el metabolismo del mismo genera una sustancia que vamos a llamar quinona, que es una sustancia tóxica altamente reactiva que puede producir entonces necrosis hepática. No es el paracetamol, es su metabolito. Y finalmente también podemos hablar de compuestos que los llamamos químicamente compuestos cíclicos, que tienen la característica que su metabolismo genera desechos, que genera alteraciones de tipo muchas veces idiosincráticas, como por ejemplo hepatotoxicidad o anemia plástica. En este caso, estos compuestos cíclicos, por ejemplo carbamazepina, son sus metabolitos y no el propio compuesto el que genera las alteraciones. Así, entonces, podemos resumir que no solo cambia la farmacocinética, sino cambia la farmacodinámica de los metabolitos y que estos, en resumen, los clasificamos como activos, inactivos, profármacos y tóxicos. Además de este ejemplo, recordemos que en el organismo se dan muchas situaciones que tienen que ver con el metabolismo y que dependen, por ejemplo, ¿por qué es que los pacientes alcohólicos muchas veces presentan elevación de su ácido úrico? La razón es la siguiente. Cuando se consume alcohol se produce un agotamiento del NAD. Esto genera cambios en el metabolismo lipídico que finalmente termina generando entonces un incremento del ácido láctico. Ese ácido láctico entonces compite con el ácido úrico por su, excreción y estos pacientes tienen una elevación de su ácido úrico. Esto se verá con mayor detalle en el seminario correspondiente. Y nos preguntamos entonces ahora, ¿dónde ocurre la biotransformación? La biotransformación o metabolismo ocurre en distintos sitios. Obviamente la gran usina es el hígado, pero también tenemos metabolismo, por ejemplo en plasma, donde tenemos la acetilcolinesterasa que hidroliza la acetilcolina y la succinilcolina. También tenemos metabolismo en el sistema nervioso central, donde tenemos por ejemplo, alfa-metildopa, que es metabolizada alfa-metildopamina y alfa-metilnoradrenalina. También tenemos en pulmón las prostaglandinas, tenemos también en intestino levodopa, también tenemos en hígado nitroglicerina, etcétera, etcétera. No nos llenemos de ejemplos, pero entendamos que el metabolismo ocurre en más de un sitio. Y en ese sentido debemos decir que cuando hablamos de clearance en farmacología, y dijimos que el metabolismo es un proceso esencial
en esta definición, el clearance es que cada uno de estos órganos que he mencionado tiene, entonces, por ejemplo, podemos decir clearance renal, claro, en el riñón se metaboliza insulina, vitamina D, gonadotrofina, etc. Tenemos clearance hepático, bueno, ahí se metaboliza morfina, tetraciclinas, etc. O sea, cada uno de estos clearance se suman y esto, más la excreción, nos da lo que llamamos el clearance sistémico. Debe entenderse esa diferencia esencial con fisiología, donde cuando hablábamos de fisiología solo hablábamos de clearance renal. Aquí es la suma de los procesos de metabolismo y excreción. Y recordar siempre que estos dos mecanismos que estamos analizando hoy tienen una acción compensatoria. Cuando uno de ellos falla, trata el otro de compensarlo. Esto es importante también porque el análisis nos dirá el resultado final a través de la suma algebraica de lo que pase con los dos procesos. En relación a dónde ocurre el metabolismo, es también muy interesante e importante recordarlo. ¿En qué parte de la célula? Entonces va a ocurrir a nivel del sistema retículo endoplásmico liso, va a ocurrir a nivel del citosol y de las mitocondrias. En este sentido, cuando ustedes se encuentran por primera vez con este tema, conviene hacer un análisis de las distintas reacciones de metabolismo y comprender el significado de las palabras que las definen. En ese sentido, nosotros tenemos las llamadas reacciones de fase 1 o de transformación, que van a incluir la oxidación, la reducción y la hidrólisis. Son procesos en general que van a generar metabolitos que van a tener mayor hidrosolubilidad, en general inactivados o activados o con cambios en su actividad y sin gasto de energía. Este tipo de procesos, ¿no es cierto?, es lo que llamamos fase 1. Existe también una fase 2 y atención, acá hay algo muy importante. Hablar de fase 1 y fase 2 no estamos hablando de secuencia. Un metabolismo puede empezar, por ejemplo, por una fase 2, por ejemplo, una acetilación, y terminar con fase 1, o puede directamente hacer una fase 1 y eliminarse, o hacer una fase 1 y fase 2 y eliminarse. Por eso es muy importante recordar que hablar de fase 1 y fase 2 no implica necesariamente secuencia. En ese sentido, entonces los de fase 2 los llamamos mecanismos de conjugación o síntesis. En este caso, este tipo de metabolismo va a ocurrir a distintos niveles. Va a ocurrir a nivel microsomal citosólico o citosólico. Y el resultado, el metabolito, va a ser un metabolito generalmente de tipo hidrosoluble e inactivo. Analizando las reacciones de fase 1, comenzamos entonces con la oxidación. La oxidación se refiere, llamamos oxidación microsomal y no microsomal. ¿Pero qué quiere decir microsomal? Ustedes al primera vez leer este tema se encuentran quizás tratando de preguntarse de qué se está hablando. Los microsomas no son estructuras que existan en el hígado in vivo. Cuando estudiamos el hígado para estudiar los sistemas metabolizadores y realizamos el proceso de homogeneización y luego centrifugación, este proceso de homogeneización produce la destrucción de este sistema de canalículos que se encuentran ubicados desde la membrana citoplasmática hacia la membrana nuclear, que llamamos sistema retículo endoplásmico liso. La ruptura de ese sistema genera la formación de vesículas que llamamos microsomas. Todo el proceso que ocurra de oxidación en este lugar, en los microsomas, lo llamaremos microsomal. Y los que están por fuera serán denominados no microsomales. En ese sentido, debemos hacer un análisis de qué contienen los microsomas. Los microsomas contienen todo lo necesario para la sopa de la oxidación de los fármacos, es decir, contiene NADPH, nicotinamida del indinucleótido fosfato reducido, oxígeno molecular,
contienen también dos enzimas muy importantes, la reductasa del citocromo P450, que es una flavoproteína, y finalmente la 6P450, con 3.500 millones de años de historia, es una hemoproteína porque contiene un grupo pirrol y el hierro, con una diferencia fundamental con la hemoglobina, que directamente en los grupos pirrol y su centro de hierro, el hierro se encuentra en estado férrico. Bien, esta sopa es fundamental para producir la oxidación microsomal. Pero una exposición de la oxidación microsomal no es el objetivo, pero sí quiero dejarles cuál es el resultado final de este proceso. Y en ese sentido, estas enzimas que acabo de mencionar las llamamos oxidasas de función mixta. Y las llamamos oxidasas de función mixta porque el proceso final de esta oxidación es que de los dos átomos de oxígeno que tenemos, que nos quedan como resultado final del proceso químico, uno de los átomos se coloca en el sustrato fármaco y el fármaco se oxida, y el otro es reducido formándose agua. Por eso hablamos de oxidasas de función mixta. Finalmente se desprende el fármaco oxidado y el agua, y el proceso se reinicia. Mayores detalles se verán en cada uno de los seminarios. Este sistema oxidativo entonces es capaz de producir desaminación, desalquilación, decarboxilación y producir oxidación de las cadenas laterales de los barbitúricos. Asimismo, oxida fármacos como por ejemplo del grupo de los antiinflamatorios no esteroides llamados AINES, como por ejemplo produce la hidroxilación alifática del ibuprofeno. Se llama hidroxilación porque, ¿recuerdan que les dije que coloca un oxígeno en el sustrato, en el fármaco? Se forma ese grupo que llamamos entonces en química grupos hidroxilo. Pero además de esta oxidación de tipo microsomal, existe la no microsomal, y voy a tomar un tema que ustedes van a ver después en Injuria, cuando vean el tema alcohol, y vamos a revisar entonces cómo ocurre la oxidación no microsomal del alcohol. Esto va a ocurrir entonces, la primera enzima de la vía, la alcohol dehidrogenasa, se va a encontrar en el citosol. La segunda enzima de la vía, por ejemplo, la acetaldehído dehidrogenasa, se va a encontrar a nivel de las mitocondrias. Es importante también recordar que en esa oxidación no microsomal participa otra enzima, no hablo del alcohol sino en general, que es la MAO. Por último, tenemos a nivel de que sería el plasma, tenemos la oxidación de la histamina por la diaminooxidasa. La MAO, por su nombre, es una enzima mitocondrial que lo que va a hacer es degradar las catecolaminas. Y se encuentra entonces, al igual que la acetaldehído dehidrogenasa, a nivel de la mitocondria. Aparte de esta oxidación no microsomal que hemos descrito, también existen otros procesos que tienen que ver con la fase 1, como son la reducción. La reducción es un proceso que se da en los microsomas y que se realiza mejor en medios ligeramente anaerobios. Les voy a dejar un ejemplo histórico para que nos acordemos de la década del 30 y del señor Domac y el desarrollo del primer antibiótico conocido, que fue hecho a partir de un colorante, el Prontosil, que contiene entonces, tiene azufre, y entonces a partir de ahí se hace la azoreducción del Prontosil, y Domac obtiene en el 30 la sulfanilamida, el primer antibiótico conocido. También podemos mencionar la nitroreducción del cloranfenicol. Además de la oxidación y la reducción, tenemos la hidrólisis. La hidrólisis ocurre en distintos sitios. Por ejemplo, en el plasma, como ya había mencionado, la pseudocolinesterasa va a hidrolizar la acetilcolina y la succinilcolina. También tenemos otros procesos
el único que podemos considerar microsomal es el de las amidasas, que se da para fármacos, por ejemplo, como la quinidina y la lidocaína. También tenemos proteasas y peptidasas de los lisosomas y finalmente la epóxido-hidrolasa, que es la enzima que barre los desechos que deja el metabolismo de los fármacos por el citocromo P450. Pasando al segundo tipo de mecanismos, es decir, a la fase 2. En la fase 2 podemos mencionar el microsomal, que es muy importante que ustedes lo recuerden porque está muy vinculado en injuria con diferentes UP con enfoque disciplinar compartido con farmacología. Por ejemplo, tenemos que yo voy a describir el proceso y luego vamos a ver cómo lo podemos relacionar. El proceso que se da a nivel de los microsomas y que se encuentra allí con el fin de estar cerca de las reacciones de fase 1 es la conjugación con ácido glucurónico. En este sentido, la enzima responsable de ello es la enzima UDP-glucuronil transferasa. La UDP-glucuronil transferasa se encuentra inmadura y en concentración insuficiente en el recién nacido y no se recuperará las concentraciones habituales hasta los 2 años. Esta enzima es responsable entonces de la conjugación de diversos fármacos con ácido glucurónico. El proceso es así: la enzima toma del uridín difosfoglucurónico, el grupo glucurónico, y lo cede a distintos fármacos, un alcohol, un fenol, un ácido débil, una base débil. De esto surge la formación de lo que llamamos un beta-glucurónido. Le llamamos beta-glucurónido porque su estructura es similar a la de la celulosa y no del almidón. Tienen uniones tipo celulosa. Este tipo de unión que tienen hace que este beta-glucurónido, luego que se ha formado, va a encaminarse por la bilis hacia el intestino. Y en el intestino, la flora intestinal posee una enzima que lo cliva, y esto es fundamental, y esta enzima es una beta-glucuronidasa. Esta beta-glucuronidasa es la que luego, entonces, del clivaje permite que el fármaco sea nuevamente reabsorbido. Y como ustedes recordarán, este metabolismo nos está llevando a otro concepto que ya vimos en una vez anterior, que es el circuito entero hepático y la importancia que en el ser humano tiene este circuito. En diversas circunstancias, como ya lo hemos mencionado, por ejemplo, el uso de anticonceptivos orales y de otros fármacos, es esencial que se produzca este circuito porque cumple 2 funciones claves que recuerdo, que son mantener la concentración plasmática y la duración de acción del fármaco. La interrupción que puede tener debido a fármacos, este capítulo va a ser nuevamente analizado en la UP5 cuando veamos interacciones medicamentosas. En ese sentido, esta interacción puede anular, por ejemplo, de colestiramina o de un tratamiento con antibióticos en una mujer que toma anticonceptivos, y al anularlo se perderá la eficacia del fármaco. Recién describimos entonces el microsomal. Ahora vamos a ubicarnos en los mecanismos que comparten 2 localizaciones microsomales citosólicas. En ese sentido, voy a hacerles, esto se estudiará también en detalle con posterioridad, un resumen y un ejemplo de un fármaco en el cual entender este proceso de conjugación es fundamental. El paracetamol o acetaminofén es uno de los fármacos que deriva de lo que se llama el alquitrán de hulla. Es fundamentalmente un analgésico y antipirético y debilísimo antiinflamatorio. El paracetamol sufre un metabolismo que de alguna manera, y si empezamos a relacionar lo que estamos viendo, ocurre a través de conjugación con ácido glucurónico, con sulfato, con cisteína, pero una parte importante de él sufre oxidación por el citocromo P450 y se convierte en un metabolito tóxico altamente reactivo que mencioné con anterioridad, una quinona,
que es capaz de producir necrosis hepática. Para que esto no ocurra, es fundamental que el metabolito del paracetamol se una a grupos sulfidrilos, porque de no tener grupos sulfidrilos, va a buscarlos en la célula hepática, va a interactuar con macromoléculas y va a generar entonces necrosis hepática. Esos grupos sulfidrilos están presentes en un tripéptido, la gamma-glutamil-cisteinilglicina. En el grupo cisteína se encuentran dos enlaces, doble enlace, con el grupo sulfidrilo. La enzima glutatión transferasa transfiere entonces el grupo tóxico que ya dijimos, la quinona, a la cisteína. Y luego diversas enzimas que serán analizadas con posterioridad hacen que finalmente quede cisteína que sufre una N-acetilación y luego es eliminada como los ácidos mercaptúricos por orina. Esto es una muestra de que es fundamental la presencia del glutatión, y el glutatión es el representante entonces de esta fase de metabolismo que llamamos microsomal citosólica. Finalmente vamos a la fase citosólica. En la fase citosólica deberemos mencionar que existen distintas reacciones, pero voy a comenzar por un motivo muy especial. Ustedes en este año, y esto es muy importante, se está haciendo hincapié en la importancia de la genética en todo lo que tiene que ver con medicina, y especialmente farmacología nos toca una parte muy importante, y es que tratamos de entender por qué las personas responden diferente a pesar que uno utiliza la misma sustancia. En ese sentido podemos ver que esto muchas veces se debe a causas genéticas, y en ese sentido yo quiero mencionar entonces un proceso metabólico que se da, que es en fase 2, localización citosólica, que es la N-acetilación. La N-acetilación es un proceso por el cual a partir de la acetilcoenzima A se toman grupos acetilo que son transferidos a distintos fármacos para la lepra como la dapsona, antibióticos como las sulfas, antihipertensivos como la hidralazina, también la isoniazida para la tuberculosis. Este tipo de medicamentos, entonces, su metabolismo está relacionado con la capacidad de acetilación, y la población en general se divide entonces en acetiladores lentos y acetiladores rápidos. ¿Y qué tiene que ver con la genética? Bueno, los acetiladores lentos son generalmente en relación con el rasgo homocigotas, mientras que los rápidos son homo o heterocigotas. Y vamos a ver nosotros que esta característica de metabolismo está relacionada con reacciones idiosincráticas que, como voy a describir después, pueden ser fatales. En ese sentido, entonces es muy importante recordar el papel que tiene la genética en lo que llamamos los polimorfismos genéticos. He descrito algunos muy importantes, como por ejemplo el de la isoniazida que señalé antes. Los otros mecanismos que tienen que ver con el metabolismo de fase 2 citosólica son los siguientes: la conjugación con sulfato, donde tenemos un dador que es la fosfoadenosina fosfosulfato, una enzima que es la sulfotransferasa, y esta enzima pasa los grupos químicos a diferentes fármacos, por ejemplo cloranfenicol, andrógenos, estrógenos. Otra reacción importante es la conjugación con glicina a través de la glicina aciltransferasa, ejemplo aspirina. Otro ejemplo es la metilación, en lo cual los grupos metilo, CH3, son tomados entonces de un precursor y son transferidos por la enzima catecolometiltransferasa a distintas sustancias, por ejemplo, catecolaminas. En este sentido es la adenosilmetionina la que
de donde se sacan los grupos. Otra cuestión ahora entonces en la que vamos a entrar es que cuando se administran dosis iguales en tiempos iguales a diferentes individuos y se realiza entonces luego de transcurrida 4 o 5 vidas medias el dosaje de la concentración plasmática, podemos ver que esta puede variar en los distintos individuos entre 2 y 30 veces. La variación de la concentración plasmática puede ser por distintos motivos. Uno de los motivos podría ser factores genéticos. Algunos ejemplos son la ausencia de pseudocolinesterasa en pacientes, y esta ausencia de pseudocolinesterasa puede determinar, por ejemplo, que fármacos despolarizantes musculares, neuromusculares, al no tener la enzima que inactiva de alguna manera, ¿no es cierto?, a la sustancia, esta puede ejercer una acción prolongada, puede producir apnea e insuficiencia respiratoria. En otros casos, como ya dijimos, hay metabolizadores rápidos y metabolizadores lentos. En el caso del metabolizador lento, por ejemplo, que utiliza isoniazida, una droga clave en el tratamiento de la tuberculosis, estos pacientes pueden desarrollar, debido a que en ellos hay una disminución de la cantidad de enzima presente, disminuye entonces la concentración de enzima, entonces en ellos puede desarrollarse por acumulación polineuritis. Y en el caso de la hidralacina se ha descrito también, como así también en la isoniazida, en metabolizadores lentos, lupus. Este tipo de reacciones entonces tiene un patrón, como ustedes ven, sin duda genético. Me gustaría señalar que en algunas etnias, por ejemplo los asiáticos, existe un déficit en la codificación de un alelo del acetaldehído de hidrogenasa, por lo cual esta etnia tiene dificultad para convertir el acetaldehído en ácido acético, y el resultante de la acumulación del acetaldehído es la aparición entonces en los pacientes de un cuadro caracterizado por una gran vasodilatación, con una fascia escarlata, cefalea pulsátil, hipotensión y depresión respiratoria solo con 5 mililitros de alcohol. En este caso es muy importante que les aconsejo que vean si falta la enzima antes de beber con un asiático. Además de los factores genéticos, tenemos el sexo. Y en las mujeres, ustedes habrán visto que si toman la misma cantidad el sábado, no se ponen ebrios al mismo tiempo, sino que la mujer generalmente se pone ebria antes. Y esto depende de 2 factores. Si bien tienen alcohol de hidrogenasa en su estómago, tienen menos. Y además recuerden que la mujer tiene sobre todo más grasita que el hombre. Y al tener más grasita, el alcohol se distribuye en realidad en el agua corporal total, no en la grasa. Eso también puede determinar entonces que la mujer se ponga ebria más fácilmente. Otro factor importante en relación es la edad. Y allí nos volvemos a conectar nuevamente con el área y con las disciplinas y la interdisciplina. Ustedes recordarán el caso de ese chico que presenta, recién nacido, que presenta ictericia. En ese sentido, a mí me gustaría entonces decirles, esto también está muy relacionado con el área, con la UP que llamamos UP5, interacciones medicamentosas. En ese sentido, si al chiquito recién nacido se le administran medicamentos con alto porcentaje de unión a proteína, va a ocurrir un cuadro muy grave, que ahora voy a explicar el mecanismo, que es lo que llamamos kernicterus. Ustedes tienen que insistir en este concepto que estoy diciendo, porque el futuro de ese chico es realmente un futuro muy desgraciado, en el sentido de que ese chico va a quedar con espasticidad y retardo mental. Y es entonces entender el proceso y entender no solo lo que debemos hacer, sino lo que no debemos hacer,
se vuelve fundamental. En este sentido, si se le da al niño al recién nacido, cualquier medicamento que tenga, como dije antes, alta porcentaje unido a proteínas, ya sea, nombramos como ejemplos la sulfonamida, la aspirina y otras, lo que va a ocurrir es una competencia entre el fármaco y la, bilirrubina por la proteína. ¿Cuál es? La albúmina. De esa manera, en esa competencia, sin duda la alta afinidad que señalé antes hace que la bilirrubina sea desplazada de su unión a la proteína. Pero he aquí que el problema y la situación no termina allí, porque aquí acabamos de hablar de una interacción que está ocurriendo a nivel de la distribución, es decir, en la unión a proteína. Pero el recién nacido tiene además un problema en la fase 2 de metabolismo, es decir, en la conjugación, como fue dicho hace un momento, con ácido glucurónico. De tal manera que esa bilirrubina, que es como los fármacos, la bilirrubina libre es la activa, ha aumentado su concentración y no puede ser metabolizada y a través de lo que dijimos antes, el circuito enterohepático, llevada por bilis hacia el intestino. De esa manera, este recién nacido, existe también una condición propia de la edad, que es la inmadurez de la barrera hematoencefálica, que va a favorecer el depósito de la bilirrubina en los núcleos de la base, tomando el chico teniendo una ictericia intensísima que vamos a llamar ictericia nuclear, y que puede terminar con la enfermedad recién citada. También es importante saber que, a pesar que el fármaco cloranfenicol, el antibiótico, hoy en día se usa muy pocos, pero en los países pobres, los que no tienen recursos, el cloranfenicol sigue utilizándose. Y es por eso que me voy a referir a un cuadro que se da cuando se utiliza este antibiótico, especialmente con un periodo de incubación de 2 a 9 días, en promedio 4, se da en llamar el síndrome gris. Es un cuadro que se produce justamente debido a el déficit de la UDP-glucuroniltransferasa. El cloranfenicol se acumula y el resultado es un chiquito con distensión abdominal, con heces blandas, con acidosis metabólica y que está muy grave en las primeras 24 horas ya de aparecido. Tiene una mortalidad del 50%, así que es una mortalidad alta. Y es muy importante que depende justamente de esta manifestación, este efecto del cloranfenicol depende de la dosis. Por eso, en los países en los que necesitan, se utilizan dosis más bajas con el fin de evitar. Seguimos adelante con otro tipo de antibióticos de uso bastante corriente hoy. Son antibióticos bastante más caros que otros, su costo-efectividad no es la mejor, existen otros que podrían utilizarse si existe una sensibilidad adecuada, pero que podrían hacer un daño muy grande al chico recién nacido. Me refiero a las quinolonas. Las quinolonas pueden producir una artropatía en animales inmaduros y no deben usarse en los niños. Estos 3 ejemplos nos sirven para ver cómo podemos vincular el metabolismo con la edad y cómo hay en una interacción muchas veces más de un factor presente. Por el otro lado, pasemos al anciano. El anciano tiene, a diferencia del niño, recordemos que el niño tiene un déficit en la fase 2, conjugación con ácido glucurónico, no la metilación ni la sulfación. El anciano, todo por el contrario, en la fase 2 no tiene problema, pero el anciano tiene reducción de la masa hepática, del flujo hepático. Fundamentalmente, de los procesos se encuentra alterada la oxidación. Entonces, en los ancianos, los fármacos que tienen, que son metabolizados por oxidación, como muchas de las benzodiazepinas. Por eso hay que pensar muy bien antes de prescribir una benzodiazepina a un anciano, porque son fármacos que pueden costarle la vida. Porque una de las cosas por las que ocurre esto es porque se depositan y permanecen mucho tiempo en el organismo, pero además muchos deben ser oxidados.
y como ustedes comprenden, los fármacos que deben ser oxidados tienen larga vida media en el anciano, permanecen en sangre y tanto sus efectos farmacológicos como tóxicos también lo harán. Por otro lado, también recordemos que han sido estudiados los procesos de oxidación y se ha visto que el proceso de oxidación en el recién nacido se encuentra bajo en cantidad de enzima, pero no en función, y la función va a ir aumentando progresivamente a medida que pase el tiempo. O sea, no le va a faltar como a la UDP glucuroniltransferasa, que era poca cantidad y además un déficit importante en la función. Acá, el proceso de oxidación va a ir madurando y bajo en los primeros días va a incrementarse hacia el año de vida, va a mantenerse estable hasta la pubertad y luego va a descender la velocidad de metabolismo en cuanto a la oxidación. ¿Qué nos enseña esto? Que no debemos considerar al niño, al puber y al adulto como una misma cosa. Si yo estoy dando una dosis de miligramos por kilo al chico que está antes de la pubertad y quiero repetir la misma dosis en el chico que pasó la pubertad, seguramente lo voy a intoxicar porque su metabolismo oxidativo se habrá enlentecido. Las enfermedades también pueden afectar el metabolismo de las drogas, como por ejemplo hepatitis, hepatopatía alcohólica, hígado graso, cirrosis biliar, tumores, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, etc. Y ahora vamos a hablar de nuestras amigas, las citocromos P450. Estas enzimas tienen 3.500 millones de años. En esa época de la evolución, microorganismos muy pequeños se incorporaron a las células y comenzaron a vivir en endosimbiosis, es decir, como parásitos y dentro de ellas. Es decir, que este grupo de estas enzimas que estoy mencionando tiene una gran importancia, sobre todo a nivel de la esteroidogénesis, a nivel mitocondrial. Se supone un origen similar a estas enzimas a las mitocondrias, y también a lo largo de la evolución han desarrollado un papel muy importante como defensa contra las toxinas vegetales a nivel del sistema retículo endoplásmico. Las citocromos, como las personas, tienen nombre y apellido. Y vamos a aprender entonces cómo las llamamos a partir de entender que existen 12 familias, pero de esas 12 son 3 las más importantes. A las familias las vamos a denominar según el número de familia, lo vamos a poner en número romano. Por ejemplo, diremos citocromo P450, número romano 1. A la subfamilia la llamaremos con la letra capital, por ejemplo A. Y al gen que codifica la enzima le pondremos un número arábico, por ejemplo 6P1A2. Como ven, tienen nombre y más de un apellido. En ese sentido es importante porque ahora vamos a ver algunas características esenciales que nos van a servir en forma progresiva durante todo el desarrollo de la integración disciplinar en el área injuria para entender las distintas UP que tenemos en el futuro. En ese sentido, vamos a hablar primero de la 6P1A2. La 6P1A2 es una enzima que metaboliza diversos fármacos, acetaminofén o paracetamol, un antidepresivo, imipramina, cafeína, y teofilina, una droga para el asma. Es importante señalar que la cafeína se usa para estudiar a este citocromo en cuanto a su aspecto genético. Una cuestión importante es que en una de las UP ustedes tienen que estudiar la nicotina y el tabaco. En ese sentido, el cigarrillo lo que va a hacer es que contiene hidrocarburos policíclicos. Esos hidrocarburos policíclicos van a producir una transcripción genética de la enzima que en unos momentos describiremos con mayor detalle, que es la inducción enzimática, y de esa manera se va a producir un metabolismo acelerado, por ejemplo, de la teofilina, lo cual va a determinar que finalmente
se sacrifique el efecto terapéutico de la misma. Además, este citocromo tiene una gran importancia porque es un activador metabólico de carcinógenos, es decir, puede transformar en carcinogénicos compuestos que habitualmente no lo son. La CYP2C9 le cabe el metabolismo de un fármaco muy utilizado en la práctica diaria, que es el fármaco warfarina o acenocumarol. Además, se encarga del metabolismo de diversos antiinflamatorios no esteroides, como por ejemplo puede ser ibuprofeno, naproxeno, diclofenac. Metaboliza tolbutamida, fenitoína y losartán. ¿Qué importancia tiene el pensar en la genética en este tipo de sustancias? Fíjense ustedes, si un paciente metaboliza en forma lenta, es un metabolizador lento, de CYP2C9, la sustancia se va a acumular. Y comparemos, por ejemplo, si habitualmente una dosis de warfarina sería de 4 miligramos, para este que tiene un problema genético en su enzima, un problema a nivel del genotipo que se expresó en el fenotipo. En ese caso, lo que nosotros podremos decir es que con medio miligramo lograremos el mismo efecto, mostrando entonces el efecto de acumulación que puede producirse en estos pacientes. Dejamos la CYP2C9 para mencionar la CYP2C19. Este tipo de enzima es importante en el metabolismo de ciertos fármacos que los llamamos inhibidores de la bomba de protones. Estos fármacos no deberían ser jamás utilizados como medicamentos de venta libre, porque tienen interacciones medicamentosas sumamente peligrosas y existen, como dije antes, genotipos que son variantes genéticas que tienen la característica de metabolizar lentamente con una velocidad 12 veces menor este tipo de fármacos. En estos pacientes podemos tener que no solo se intensificarán los efectos farmacológicos, sino los efectos adversos. Pasamos a la citocromo CYP2D6. La CYP2D6 es una enzima muy importante porque lo que hace es metabolizar fármacos de uso muy corriente que solo voy a mencionar como grupos: antipsicóticos, antidepresivos, medicamentos, algunos nombro como codeína. También puede metabolizar algunos fármacos para la parte cardiovascular, como por ejemplo el metoprolol. También algunos antialérgicos como la loratadina. En fin, una serie de fármacos de uso muy corriente. Claro, esta enzima, la enzima CYP2D6, ha sido estudiada con un fármaco que ya no existe más en el comercio, la de brisoquina, que era un fármaco antihipertensivo, y como codifica la de brisoquina hidroxilasa, sirvió para estudiar los polimorfismos genéticos, como dije con anterioridad. También codifica y tiene que ver con la oxidación de la N-esparteína. Con respecto a este citocromo pueden ocurrir diversas alteraciones. Puede haber copias múltiples a través de la enzima. Estas copias múltiples pueden determinar que el fármaco sea rápidamente metabolizado, y esto puede originar distintos resultados. Por ejemplo, un antidepresivo puede ser rápidamente metabolizado a su metabolito y esto puede sacrificar el efecto terapéutico. O puede ser que, por ejemplo, la codeína sea rápidamente demetilada a morfina y esto produzca depresión respiratoria en el paciente. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes como que uno tiene varias fotocopiadoras trabajando al mismo tiempo, entonces van a salir más de una copia y esa copia va a determinar que haya más enzima metabolizante. Otra cuestión que puede pasar con eso es también que haya genes no funcionales, lo cual, como se dan cuenta, hará que no se metabolicen antipsicóticos, antidepresivos, etc. Hay fármacos, yo les hablé a ustedes de los profármacos, y acá quiero mencionar que, por ejemplo, la codeína debe demetilarse
¿no es cierto?, a morfina. Esta demetilación es responsable de ya el 6P2D6. Si el 6P2D6 tiene un problema genético, al paciente no se le va a calmar el dolor porque no va a poder activarse. Lo mismo puede pasar con el fármaco análogo sintético de la codeína que llamamos tramadol. Pasando a otra familia, vamos a pasar a la familia 6P2E1. Esta familia oxida el etanol y la isoniazida. Y por último tenemos la familia 6P3A4. Cuando tomen un fármaco por boca, lo va a tomar la 6P3A4. Y no se olviden nunca de preguntarle a esos pacientes si consumen jugo de pomelo. ¿Por qué? Solo 200 mililitros de jugo de pomelo o el concentrado es suficiente que por un tiempo largo sea inhibida la 6P3A4. Y diversos fármacos como por ejemplo alprazolam, diazepam, por ejemplo bloqueadores de canales de calcio, verapamilo, ditiazem, nifedipina, por ejemplo medicamentos para los ojos, antimicóticos, como por ejemplo puede ser ketoconazol, fluconazol, itraconazol, carbamazepina, lidocaína, quinidina y muchos otros pueden ser inhibidos. Fármacos para el colesterol, ¿viste? Esos con que se baja el colesterol, que muchas veces no se necesita, la estatina, con esos fármacos también pueden ser inhibidos. Otra cuestión importante entonces es que vamos a hacer un resumen que nos hable de algunas cosas que hemos ido conversando y cerrando esto. De 315 fármacos, el 56% son metabolizados por las 6Ps. De esos fármacos, el 50% lo hace la 6P3A4, el 20% la 6P2D6 y el último 15% la hace la 6P12C9 y 2C19. Hoy en día se han empezado a interrumpir los ensayos clínicos en los cuales se determina que existen polimorfismos genéticos. Esto se debe a que los polimorfismos genéticos están asociados con graves problemas. Voy a citar algunos. Por ejemplo, con la isoniazida. El acetilador lento de isoniazida, por ejemplo, puede producir, como ya dijimos, lupus. ¿Sí? Esa es una cosa importante. Pero también el problema también es que los acetiladores lentos también pueden tener cáncer de vejiga. Y el cáncer de vejiga va a estar relacionado con el trabajo del individuo en sitios donde trabaja con aliniras, con colorantes. Entonces será muy importante intervenir nosotros como médicos si tenemos un paciente que sabemos, en general son acetiladores lentos, el grupo de los caucásicos y la mitad de los americanos blancos y negros, y son acetiladores rápidos, por ejemplo los esquimales, ¿sí? Como para dar un ejemplo, y los asiáticos. Además son acetiladores de tipo lento los judíos del norte de África. En todo esto entonces tenemos que tener presente, si nuestro paciente pertenece a esto, pensar que puede ser un acetilador lento, y si está trabajando en un trabajo como este, avisarle del peligro, porque estamos hablando de reacción idiosincrática. No es una polineuritis, como dijimos antes, dosis dependiente. No sabemos, en este caso, entonces, quién la va a hacer. Y si el paciente trabaja, entonces, en contacto con colorantes, debemos evitar este grave efecto. También se describe en los acetiladores rápidos, pero esto es discutido por diversos autores, la posibilidad de que se genere en ellos cáncer colonorrectal. Bien, de la debrisoquina también se han descrito alteraciones idiosincráticas, pero no vamos a hablar por ser un fármaco que no está en el comercio. Cerramos metabolismo con estos conceptos. Bueno, estudiamos entonces el 6P1A2, lo estudiamos entonces con la cafeína. El 6P12C9 con la mefenitoína. El 6P2D6 con la debrisoquina. Y el 6P3A4 finalmente lo estudiamos con la eritromicina. Ahora vamos a ver entonces en esta última parte algunos conceptos que tienen que ver también con lo que es las interacciones medicamentosas. A lo largo de la evolución recibimos la presencia de diversos tipos de sustancias que llegan a nuestro organismo y que debemos llamar xenobióticos.
Estos xenobióticos son capaces de alterar la tasa de enzimas presente en nuestro organismo. En ese sentido, pueden aumentar tanto la síntesis de enzimas de fase 1 como las de fase 2, como la glutatión transferasa y la glucuronil transferasa. Es decir, como dice nuestro librito de farmacología, producir una síntesis de novo de las enzimas. ¿Y qué consecuencia tiene eso? Si nosotros pensamos que tenemos mayor transcripción genética de enzima y tenemos por ello una mayor velocidad de metabolismo, el fármaco será metabolizado a sus metabolitos, que si son activos se reducirá el efecto. Se reducirá la concentración plasmática y la concentración total, como así también se reducirá la vida media del fármaco. Por eso, podríamos perfectamente sacrificar el efecto terapéutico. Imagínense un paciente que tuviera una enfermedad grave como un SIDA y que recibe un medicamento que acelera el metabolismo por transcripción genética del medicamento que está tomando, la consecuencia que para él tendría. En ese sentido, podemos mencionar fármacos que por suerte en el tratamiento de la epilepsia han sido sustituidos y cada vez esto se ve no desaparecido, pero se ve con menor frecuencia, como por ejemplo carbamazepina, fenitoína, fenobarbital, que la inducción que producen sobre las enzimas genera no solo el metabolismo de otros fármacos, sino que acorta su propia vida media, como por ejemplo en la carbamazepina, en la cual ya el recién nacido ya nace con una vida media acortada debido a la autoinducción. Esto es lo que llamamos entonces, este proceso es lo que llamamos inducción enzimática. Y va a ser una parte fundamental cuando estudiemos interacciones medicamentosas dentro del metabolismo de los fármacos. No tiene sentido recordar una reacción química si la reacción química no la podemos vincular con el paciente que tenemos enfrente. Y es importante señalar que este último párrafo con el que estoy charlando con ustedes tiene que ver con eso. No es necesario que el médico conozca todas las interacciones medicamentosas, ¿sí? Y menos un médico de atención primaria, pero debe despertarnos la sospecha, y si no la conocemos a la interacción, si tenemos que prescribir un fármaco y no conocemos la interacción, debemos entonces despertar la sospecha de que esta interacción puede ser seria para el paciente. Y las serias, las que sabemos, las que se conocen, las que están bien documentadas, esas son las que tenemos que conocer. Y por último, cualquier fuente de información no es útil para buscar una información en esas que no conocemos, pero que sospechamos y que tenemos que ver si no puede producirnos un efecto grave en el paciente. Y debemos aprender entonces a caracterizar, identificar, seleccionar fuentes que sean independientes. Finalmente tenemos la inhibición enzimática, el otro proceso. Piensen ustedes cuando leen los diarios y leen que en tal boliche ocurrió que a una chica le pusieron un medicamento y tomó alcohol. En ese caso, pensemos un poco que si hubiera tomado el medicamento solo, por ejemplo, una benzodiazepina, no hubiera tenido problemas. Sin embargo, cuando toma el alcohol, ahí esto puede costarle la vida, además de los efectos de adicción y drogadicción que ya han sido tratados y seguirán siendo tratados en el curso del desarrollo de las diferentes UP. Lo que ocurre realmente es una inhibición enzimática. El alcohol en el paciente, cuando consume en forma aguda, el alcohol actúa como inhibidor enzimático. Sin embargo, en forma crónica, el alcohol actúa como inductor enzimático. Entonces, en estos pacientes, en este paciente que le dieron benzodiazepinas y alcohol, se produjo una competencia entre las dos sustancias por la enzima y uno queda sin metabolizar y potencia al otro. Así, han ocurrido a lo largo de la historia problemas gravísimos con fármacos que ya no están y que solo quiero mencionar para que no vuelvan a ocurrir. La terfenadina, el estemisol,
eran fármacos que se utilizaban como antialérgicos. De ellos, hoy solo nos queda la loratadina que mencioné, que se metabolizaba por el 6P2D6. En este sentido, debemos decir que cuando se tomaba la terfenadina y se tomaba un inhibidor de ella, como era por ejemplo la eritromicina, lo que ocurría era que la droga madre se acumulaba, y la acumulación de la droga madre producía bloqueo de los canales de potasio en el corazón, y esto generaba una gravísima arritmia que terminaba con la vida del paciente. Esos fármacos tuvieron que ser retirados del comercio, pero fíjense, seguimos pensando cuando la eritromicina tiene un mecanismo. ¿Cuál es el mecanismo de la eritromicina? Recién vimos qué pasa con el alcohol. ¿Qué pasa con la eritro? La eritro es tomada en el metabolismo, ¿sí? Es metabolizada, pero a su vez inhibe la enzima. ¿Por qué la inhibe? Porque su mecanismo de acción es destruir el grupo hemo. Y de esa manera, al destruir el grupo hemo, no le permite que actúe. Esta enzima, la 6P3A4, que es a la que me estoy refiriendo, es entonces metabolizadora de otras sustancias muy importantes: teofilina, warfarina, carbamazepina, ciclosporina. La ciclosporina es un fármaco sumamente nefrotóxico que, si aumentara, produciría daño gravísimo renal. La warfarina, al aumentar, puede producir efecto anticoagulante. A tener muy en cuenta esto de la inhibición enzimática como de la inducción enzimática. Finalmente, también se podía producir la interacción del ketoconazol con estos fármacos. El metabolismo de los fármacos es muy importante, no solo por el tema de lo que tiene que ver con la química, tiene que ver con la atención primaria en salud, y entender que esto que hemos definido como una rueda metabólica tiene la característica de que puede ser acelerada o frenada, y que el aceleramiento de la misma generará entonces la falta de la efectividad terapéutica del medicamento, y la inhibición de la misma generará una toxicidad grave. Bueno, y finalmente entonces vamos a hablar del proceso farmacocinético que llamamos excreción, que forma parte de la eliminación junto con el metabolismo. La excreción es importante, ¿por qué? Porque no se olviden que la suma de los procesos de filtración glomerular, secreción tubular y la absorción tubular van a determinar finalmente la concentración de un fármaco en orina. Y este es un proceso el más importante, y podríamos analizarlo a distintos niveles del riñón, por ejemplo, con la utilización de diferentes fármacos. Por ejemplo, a nivel del tubo contorneado proximal tenemos el uso del manitol, un diurético osmótico que arrastra agua y de esa manera produce diuresis. A nivel de el asa gruesa, los diuréticos llamados diuréticos de tipo de techo alto, como la furosemida, producen una inhibición, ya saben ustedes lo que es el cotransporte, del cotransporte sodio-potasio 2-cloro, y de esa manera inducen una excreción de sodio y otras alteraciones que permiten al paciente aumentar la diuresis. Aparte de esto, por ejemplo, también tenemos que, aparte de este mecanismo que estoy mencionando, existen otros mecanismos que rápidamente los describimos. Uno muy importante a nivel del tubo contorneado proximal, donde ustedes saben que existen numerosas mitocondrias, lo cual habla de un gran gasto de energía. En el tubo proximal existe una secreción entonces tubular activa que es bidireccional y con las características del transporte activo como son que es con gasto de energía, bidireccional, que es un transporte específico, que usa transportadores, que es selectivo, que tiene competencia por congéneres y que es entonces muchas veces contragradiente. Este aspecto es esencial, por ejemplo, en ciertos fármacos, como por ejemplo pueden ser los medicamentos utilizados en el tratamiento de la gota, en el cual el descubrimiento del Probenecid fue una forma inteligente de estudio y no fue una casualidad. En este caso se sabe que existen entonces un transportador tubular de ácidos orgánicos que es quien en la especie humana, el ácido úrico,
principalmente se reabsorbe. Ese transportador tubular de ácido úrico puede ser bloqueado entonces por el probenecid y ese hecho va a determinar que el ácido úrico se pierda por orina. Yo les dije que esto surge como un estudio inteligente, un análisis inteligente, y volvamos un poco a la historia de la medicina y a la historia de la gonorrea. En una época el tratamiento de la gonorrea se hacía solo con ampicilina. La ampicilina tiene una vida media de 80 minutos, sumamente corta, por lo cual la duración del efecto era muy breve. Había que tratar de mantener la ampicilina más tiempo en sangre para lograr un efecto útil. De esa manera se empezó a utilizar el probenecid con el fin de mantener las concentraciones de ampicilina. Y hoy en día, como ustedes ven, este concepto tan importante nos permite tratar una patología como por ejemplo la hiperuricemia, tanto la primaria como la secundaria. Es también importante recordar que en el sentido de los distintos mecanismos, un mecanismo muy importante en el riñón es la filtración glomerular. La filtración glomerular es un proceso que depende justamente de la presión de filtración, relacionada a su vez con la presión de la cápsula de Bowman, la presión coroidosmótica y la presión hidrostática. Este proceso es fundamental para la eliminación de muchos fármacos y en algunos se vuelve esencial. Por ejemplo, los aminoglucósidos no son metabolizados, directamente se excretan por riñón. En esos casos habrá que tener muy en cuenta en el paciente el hecho que si ese paciente padece de disfunción renal, ese medicamento no va a poder ser excretado y su acumulación causará grave toxicidad. Por eso desde ahora insisto que debemos aprender cómo ajustar la dosis en el paciente con disfunción renal con respecto al paciente con función renal normal. Fármacos, no quiero abundar en ejemplos, pero voy a decir algunos: vancomicina, digoxina, gentamicina y muchos otros tienen esta característica. Por otro lado, también recordemos que se produce competencia a nivel de los transportadores y esa competencia a nivel de los transportadores puede ocurrir, por ejemplo, con los salicilatos, puede ocurrir con el alcohol, ya lo dijimos, y todos estos, y con los diuréticos, y todo esto que ocurre. El alcohol, ¿se acuerdan ustedes? Aumentaba el ácido úrico. Y los salicilatos, por ejemplo, y los diuréticos como las tiacidas pueden competir por ese transporte que les dije antes, ¿no es cierto?, con el ácido úrico. El ácido úrico puede no eliminarse y eso generar aumento del mismo. Esto entonces en cuanto a lo que tiene que ver con la secreción tubular, con la filtración glomerular. Me gustaría también recordarles a ustedes lo que tiene que ver con la difusión simple no iónica, tanto reabsorción como secreción. En este sentido, esta depende del pH. Recuerden ustedes, si tengo un ácido débil en la orina, tengo entonces que dar una base, como el bicarbonato, para que capte los protones y el ácido débil pueda ceder los suyos. Y de esa manera producirse un aumento de la fracción hidrosoluble cargada que atraviesa con mucha dificultad las membranas y esto aumentará la excreción del mismo. Pero si es una base débil, en ese caso acidificaré la orina dando o bien cloruro de amonio o ácido ascórbico, porque así le daré protones a la base débil para que los capte, se unan a la fracción liposoluble y aumente su fracción hidrosoluble, quedando entre comillas atrapadas en la orina, es decir, sufra la trampa iónica. Esta es la vía sin duda más importante de excreción, pero no quiero dejar de mencionar otras, como por ejemplo las glándulas salivales para el mercurio, las glándulas sudoríparas, por ejemplo, para lo que tiene que ver con bromuros, ioduros, las glándulas lagrimales, la leche materna, que es fundamental y que por eso se ha diseñado una clasificación de los fármacos para ser utilizado en esas condiciones con
letras, al igual que se hace con la clasificación en el embarazo. Y también tenemos el pelo, la piel. En este caso, señalar el pelo y la piel son por razones toxicológicas. Se decía que Napoleón Bonaparte en la isla de Elba había sido envenenado con arsénico porque se había encontrado arsénico en el pelo. Sin embargo, hoy en día sabemos que tenía un cáncer gástrico, pero durante mucho tiempo el hallazgo en el pelo de arsénico como vía de eliminación hacía pensar esto. Y finalmente vamos a la excreción biliar. El hígado elimina aproximadamente 0,5 a 1 litro de bilis por día. Tenemos sistemas secretores de ácidos, como vimos en el riñón, y de bases orgánicas. Y una cosa muy importante también es el hecho que el llamado circuito enterohepático. Por eso muchos dicen que el hígado es un mal excretor de glucurónidos. ¿Por qué? Porque esos glucurónidos, como ya se dijo, son eliminados en la bilis y finalmente reabsorbidos por el intestino. Recuerden que la excreción hepática muchas veces trata de compensar cuando hay problemas renales. Y recordar que si los pacientes tienen alteraciones, ¿no es cierto?, a ese nivel, podrán tener entonces dificultad en la eliminación de fármacos. Muchos fármacos, como por ejemplo la ampicilina, la rifampicina y otros, colchicina, siguen este circuito enterohepático. Bueno, esto es todo. Cerramos con esto la parte de la farmacocinética de tipo análisis crítico de la farmacocinética de tipo cualitativo. Esto quiere decir, porque me lo han preguntado, por eso lo respondo en el video. Esto es importante señalar que no se puede comprender solamente las fórmulas si no se entienden primero los conceptos y los factores que los modifican. Permanentemente hemos analizado procesos, pero hemos visto cómo esos procesos son aumentados o disminuidos y las consecuencias que tienen para los pacientes. No olvidar que todo lo que tenga que ver con estos procesos que hemos dicho tienen una repercusión fundamental en la que llamamos ventana terapéutica. En la curva de concentraciones plasmáticas está relacionada íntimamente con estos procesos farmacocinéticos, como los límites umbral y techo con los procesos farmacodinámicos. En ese sentido, veamos algún ejemplo claro. Si la absorción disminuye, disminuirá la curva de concentración plasmática. Si esta aumenta, se incrementará. Si la distribución se incrementa, disminuirá la concentración plasmática. Si la distribución disminuye, aumentará la concentración plasmática. Si el metabolismo se incrementa por inducción debido a la transcripción genética de enzimas, se reducirá la curva de concentración plasmática. Si se produce una inhibición, aumentará. Y lo mismo con la excreción. Y esta es la visión que yo espero que ustedes tengan. Buenos días.